Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vida. Soy Marta García, encantada de estar con vosotros. Vivimos en la era de la información inmediata e ilimitada. Nunca antes había sido tan fácil tener acceso a información y a datos. Esto que ha hecho la vida mucho más fácil en muchos aspectos, también ha creado muchos riesgos y muchos peligros. En cualquier ámbito, cualquier noticia falsa que se filtre es un peligro, pero mucho más en el ámbito de la salud. Para hablar de este tema tan fascinante, del que tenemos muchísimas preguntas, nos acompaña Ricardo Mariscal. Hola, Ricardo. Buenos días, Marta. Ricardo, eres responsable de Relaciones Institucionales de la iniciativa Salud sin bulos. Cuéntanos qué es esta iniciativa y cómo te sumaste a ella, por qué te animaste a sumarte a ella. Bueno, el Instituto Salud sin bulos tiene como objetivo desmontar los bulos de salud que circulan en Internet y en las redes sociales. Lo que hacemos también es desmontar y formar a profesionales, a pacientes, a comunicadores, para reconocer los bulos y saber cómo combatirlos. Yo me uní desde el principio porque me preocupaba bastante el tema de la información veraz en salud en Internet. ¿Y cuál es el objetivo exacto de la asociación? ¿Qué buscáis? Buscamos concienciar a la población de que los bulos de salud pueden hacer mucho daño, que son muy peligrosos para la salud de todos. Y buscamos conseguir una información veraz, una información más veraz, que no esté plagada de bulos en Internet y en las redes sociales. Lo acabo de decir en la presentación, que cualquier información en cualquier ámbito que sea falsa es muy peligrosa, pero es que en el ámbito de la salud lo es todavía más, ¿no, Ricardo? Claro, porque además hay bulos que pueden llegar a matar. O sea, ese es el extremo. Eso lo hemos visto con pseudoterapias, como por ejemplo el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, que es una energía industrial que se utiliza para desinfectar superficies, pues los pseudoterapeutas nos lo venden en Internet como un remedio para curar muchas enfermedades. En realidad lo que puede hacer es perforarte el estómago. Además hay casos reales de personas que han muerto por ingerir eso creyendo que es útil y es eficaz para muchas enfermedades. Claro, la gente que lo lee toma decisiones de salud basadas en algo tan peligroso como puede ser eso, ¿no? Claro. El problema es eso que nosotros todos nos pasa, todos ocurrimos a Internet buscando información. Claro. Pero hay que saber dónde buscamos, porque la información de salud es muy sensible. Y eso es una cosa que nos preocupa mucho de Salud sin bulos y lo llevamos haciendo desde 2018, que es cuando nació la iniciativa. Fuimos los primeros que nos preocupamos por todo esto. Nosotros lo que vimos, que en su momento, cuando creamos Salud sin bulos, es que había mucha información de salud, pero no estaba contrastada y había bulos que tardaban los profesionales de salud, las instituciones, tardaban mucho en desmentirlos. Crecía la bola de nieve y cuando se desmentía pues ya era muy difícil porque se había propagado. Entonces vimos la necesidad de unirnos comunicadores, profesionales de la salud y pacientes todos coordinados para intentar desmontar los bulos y parar esa bola de nieve. Increíble, o sea, muy importante la labor que hacéis y muy silenciosa porque en épocas se habla mucho. Durante la pandemia sí que hubo muchísimo ruido, ¿no?, con esto, pero de repente desaparece y la gente vuelve a confiar en esas informaciones erróneas, ¿no? Claro, lo que pasa es que la pandemia, pues los titulares iban todos sobre bulos de salud, había muchos titulares, muchas noticias y luego ha habido cierta saturación y ahora ya no se habla casi de bulos de salud, se habla más de bulos políticos, pero siguen ahí, o sea, no se han ido. Los bulos de salud siguen ahí. Antes, durante la pandemia, fueron sobre el coronavirus, sobre las vacunas del coronavirus, pero ahora siguen igual y siempre hay bulos de salud en Internet, en redes sociales y además el problema que tenemos es que con la pandemia se crearon muchos portales de desinformación y esos siguen ahí en Internet, no se han cerrado, siguen ahí. Muchos portales y mucha información y muchos grupos se crearon relacionados con la desinformación en salud. Ricardo, vamos a intentar entender el proceso. ¿Cómo hacéis para detectar que algo es mentira y cómo es el proceso que tenéis que hacer hasta llegar a lo que es a la raíz del problema? Vale, por un lado tenemos colaboradores que nos escriben y nos cuentan, oye, hemos visto esto es mentira, no es mentira, y a partir de ahí investigamos. Luego es muy importante la labor que hacen los profesionales sanitarios. O sea, nosotros, los que creamos Salud sin bulos, somos comunicadores. Entonces nos apoyamos en profesionales sanitarios que son los que tienen la experiencia, el conocimiento y lo que nos pueden seguir sobre la pista de estudios científicos para verificar y para contrastar. O sea, siempre lo importante es tener datos. Lo hacemos con datos y con estudios. Entonces, ya digo, cuando vemos un bulo de salud que vemos que está haciendo daño, pues tenemos un blog en el que lo desmentimos, tenemos redes sociales donde lo desmentimos y luego también hacemos formación, nos damos charlas y cursos. Por ejemplo, yo como periodista que investigo muchísimo, siempre estoy buscando datos, si yo detecto algo que me suena raro, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles serían los pasos para poder ayudaros en esta detección, por ejemplo? Bueno, poner un conocimiento de nosotros a través de las redes sociales, a través del blog, eso es el más importante. Luego, ya digo, lo que siempre hay que hacer, pues desconfiar. Si ves algo que es sospechoso, desconfiar y contrastarlo, siempre lo decimos, que hay que contrastar las fuentes siempre. Ricardo, ¿por qué la gente se cree estas mentiras que a veces son absolutamente inverosímiles, no? Bueno, porque quieren creerla, muchas veces porque quieren creerlo.
A veces porque nos engañan. O sea, hay bulos de salud que hay lucro económico detrás, hay muchos, que hay pseudoterapias. ¿Me puedes poner un ejemplo de algún bulo que busque eso? El lucro económico, ya digo, lo que he comentado de la lejía industrial, este clorito de sodio, el NMS, pues hay una industria paralela internacional detrás. Entonces, ¿qué pasa? Hay páginas web, hay tiendas de Amazon que lo venden, entonces los que lo venden, los que viven de eso, pues se dedican a publicar en grupos de Telegram noticias relacionadas con esto falsas, de que ha curado tal enfermedad, de que hay testimonios sobre que se ha curado tal enfermedad. Todo eso es mentira, pero ¿qué buscan? Porque es su forma de vida. Su forma de vida es vendernos eso que es muy malo para la salud. Es un ejemplo. Luego también hay bulos que lo que buscan es crear falsas alarmas. Hay personas que lo que buscan es notoriedad. Pues crean una falsa alerta de salud. Que eso también hace mucho daño. ¿Por qué? Porque necesitan significarse en las redes sociales. Eso también. Hay ejemplos de muchas falsas alarmas relacionadas con la alimentación. Hay muchísimas, continuamente. Eso también. Y luego hay personas que buscan también notoriedad porque su vida personal no la tienen y se inventan bulos para que se les vea. O sea, esas son motivaciones muy claras. Luego la que nos preocupa más es la que hay pseudoterapias detrás, porque hay todas industrias alternativas que hacen mucho daño. ¿Cuál es la manera más común de propagarse de estos bulos? ¿Qué medio se usa? A ver, desde la pandemia empezaron a surgir canales de Telegram. De hecho, hicimos un informe en Salud Sin Bulos en el que hablábamos de que durante la pandemia cada día se creaba un canal negacionista nuevo en Telegram. Canales que se dedicaban a difundir bulos de salud, en ese momento relacionados con el coronavirus, ahora relacionados con todo tipo de pseudoterapias y de noticias falsas de salud. Entonces, por el Telegram no es un canal en concreto que no tiene ningún control. Tú puedes publicar lo que te dé la gana, crear como quieras. Qué peligro, entonces, Ricardo. Claro, ahí hay un problema. Luego están las redes sociales, todas las redes sociales. Claro. Twitter, Facebook también se propaga por ahí también se propagan. Esos son los principales canales de propagación. Y luego está WhatsApp también, los grupos de WhatsApp. Entonces, por ahí va creciendo. Y además, a veces pasa que se propagan por personas que no saben que es un bulo. O sea, a veces pasa que un amigo, un familiar, te pasa un bulo, te dice, oye, eso te interesa. Pero es una noticia falsa y no lo sabe. Y piensa que te está ayudando. A lo mejor te habla de una enfermedad, de un tratamiento, de algo, y dice, oye, tal. Y en realidad no sabe que es una noticia falsa y que está haciendo que crezca la bola de nieve. ¿Cómo podemos hacer, Ricardo, si nos llega algo? O sea, ¿a qué fuente vamos? Porque a lo mejor llegamos a pensar que todo ya es mentira. O sea, ¿cómo nos aconsejas hacer ese proceso para llegar a la verdad? A decir, bueno, esto no me lo puedo creer. Vale, yo cuando doy charlas de formación a pacientes y demás, o en congresos médicos, bueno, yo doy una serie de consejos. Entonces, entre esos consejos, lo que te he comentado antes, muy importante es el tema de contrastar la fuente. Sí, eso es lo principal. Eso seguro. Claro. O sea, ves algo, ¿eso de dónde viene? ¿Dónde procede el origen? Y si él ha publicado una fuente que no conoces, buscar si hay medios de comunicación que sí conoces y que están verificados, que también lo publiquen. Eso es una buena manera de empezar. Si eso lo ha publicado en muchos medios de comunicación verificados y contrastados, pues a lo mejor no debes desconfiar. Pero también hay que mirar la autoría, si tiene una autoría reconocida esa noticia. También es porque los bulos muchas veces inventan autores o suplantan autores, eso también pasa. Luego también otro consejo que me parece muy importante para todo esto de desmontar los bulos es ver si hay datos que hay en esa información, muchos datos que veis que no son relevantes, porque a los bulos les gusta mucho meter datos absurdos, o sea, muchos para intentar un poco impactarte. Y son datos que no vienen a cuento muchas veces, no son significativos y son inventados. Eso también es una pista para saber si eso es un bulo. Y luego hay otra cosa también, otro consejo importante, que es desconfiar de los titulares alarmistas. También hay muchos titulares alarmistas que esconden bulos. Eso también pasa. A veces son clickbaiting. Claro, eso te iba a decir, buscan mucho que te metas y leas, ¿no? Eso es. Entonces son unos consejos que pueden servir de ayuda para reconocer los bulos. Tú que manejas esto habrás leído de todo. ¿Cuál es la cosa más rara o inverosímil que has dicho? Por Dios, este bulo. ¿Qué? Bueno, el año pasado, por ejemplo, hubo un congreso de terraplanistas que me llamó mucho la atención. En que España. crean que la Tierra es plana, ¿no? Sí, iban mucha gente, fue mucha gente que fue centenares de personas, apuntó centenares de personas para hacer un congreso de terraplanistas. Pues me llamó la atención, pero digo, ¿cómo puede haber tanta gente que crea esto? Que es tan absurdo. Sí, ¿no? Cuando ya la ciencia ha demostrado que la Tierra plana no es, ¿no? Luego también este año también han proliferado, este año que ha acabado, los chemtrails. Los chemtrails son personas que creen que nos están fumigando, que las estelas de condensación de los aviones, los gases que desprenden los aviones en el cielo, son fumigaciones controladas. O sea, nos fumigan para controlar el clima, nos fumigan para controlarnos mentalmente, para contaminarnos también, dicen que nos contaminan también. Entonces, durante este último año me ha llamado mucho la atención que en Telegram, precisamente, han surgido muchos grupos que se dedican a hablar de esto y a hacer fotos en tiempo real. Personas en tiempo real hacen fotografías de estas estelas y dicen, aquí nos están fumigando, nos están contaminando. Y eso también me ha llamado mucho la atención el año que acaba. ¿Qué buscan, Ricardo, estas personas? O sea,
¿qué ganan, ¿no?, difundiendo este tipo de...? Hemos visto que hay una parte lucrativa, pero habrá gente que lo hace solo por hacer, ¿no? Sí, como en algunos casos buscan notoriedad, en otros casos pertenencia de grupo. Son personas que a lo mejor en su vida normal, su vida personal tienen problemas, que a lo mejor están aislados y buscan pertenecer a un grupo, aunque sea un grupo de negacionistas, que es un grupo de creyentes en chemtrails. Entonces también personas que pueden tener problemas psicológicos. Entonces esto lo que pasa es que en estos grupos digamos que se juntan. Entonces claro, eso su problema se amplifica. Claro. Ricardo, cuéntanos, en Salud sin bulos, ¿reconocéis un bulo? ¿Cuánto se tarda en que desaparezca o nunca desaparece? Ya, el problema es que muchas veces no desaparece. No, el problema es que los bulos muchas veces son cíclicos, hay bulos cíclicos. Cuando me preguntabas por cómo reconocer un bulo, también hay bulos que son intencionales. Y entonces los traducen con un traductor automático y tienen muchos errores de redacción. Pues esos bulos normalmente son cíclicos, vuelven cada año, a veces como son estacionales, pues tienen que ver con verano, con otoño, pues vuelven. Entonces tú lo desmontas, crees que se ha olvidado y un año después vuelve. Aquí el problema es que siempre hay que estar desmontando los bulos porque muchas veces vuelven. ¿Sientes que estás peleando contra un gigante? O sea, como que te desesperas en tu labor, no sé. Hay veces que sí, pero lo que ocurre es que también es satisfactorio ver que a veces cala, ¿no? Claro. Y que sobre todo que es importante, porque los bulos de salud, siempre lo digo, no son inofensivos. Entonces cuando partes de esa base, esa es la base que yo siempre parto. O sea, ¿por qué haces esto? Es que no es inofensivo, o sea, tiene importancia porque los bulos de salud hacen daño. Ya digo, pueden llegar a matar en extremos, pero también pueden llevar a dejar tratamientos que funcionan. En todo caso, no son bulos que podamos tomarlos a broma. Justo te iba a decir, a lo mejor hace incluso que la gente pierda la fe en los doctores o en la sanidad pública, o sea, no sé, ciertos bulos pueden hacer eso, que dejes de creer en algo, ¿no? Y que tu creencia pase a ser lo que es falso, ¿no? Sí, en Salud sin bulos hacemos encuestas a pacientes y a profesionales sanitarios y una de las encuestas que hacíamos nos decían, hicimos varios años, nos decía que cada vez los ciudadanos creen menos en su médico y más en doctor Google. Ya. Y eso es un Nos ha pasado a todos y yo me da culpa que hay veces que, no sé, tengo dolor de cabeza 3 días seguidos, ¿qué puede ser? Y te autodiagnosticas, ¿no? Con el... Pero que tú dices que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es natural buscar, o sea, es natural que busques, pero ¿dónde buscas? Es lo que hay que ver. Claro. O sea, nosotros no decimos, no busques Internet, decimos, no, Internet es malo, no es malo, pero mira dónde, pero vigila dónde buscas, no busques lo primero que encuentras, sobre todo no hagas caso de lo primero que encuentras en Google, porque el criterio de Google no es un criterio de veracidad, es un criterio de quién paga ahí a Google, quién posiciona mejor. Claro, exactamente, es un problema de posición. Ricardo, cuando habéis detectado un bulo y a lo mejor habéis ido contra esa persona, ¿cuál es la reacción de la persona? ¿Qué casos habéis tenido en vuestra asociación? Más que, a veces son asociaciones de pseudoterapeutas, entonces nos hemos encontrado pues, en los casos extremos con una querella. Nosotros tenemos una querella judicial pendiente con una asociación de pseudoterapeutas. También hemos encontrado con acoso en redes sociales, con insultos y acosos en redes sociales, con testimonios inventados. ¿Personalmente contra ti? Sí, contra nosotros, contra quien lo hacemos. Contra la asociación y contra ti. En el caso de esta querella, que se hizo un informe que era los retiros vacacionales, lo hicimos hace 2 veranos, peligrosos para la salud. Entonces le hicimos Salud sin bulos, lo hice yo, con un psicólogo y con un experto en sectas. Pues nos han mandado a los 3 y a Salud sin bulos. Nos han demandado y tenemos una demanda pendiente. Eso es el extremo, ¿no? Uno de los extremos, ir por vía judicial. Pero luego el acoso en redes sociales es muy común. Como atacarnos mediante el acoso en redes sociales, eso es muy común. ¿Y cómo lo llevas? Porque me imagino que no debe ser agradable, ¿no? Abrir tu cuenta, no sé, de X y darte cuenta que tienes un montón de gente odiándote. Claro, bueno, yo lo intento llevarlo bien. A veces sí que me ha llamado la atención que digo, mira, me siguen más a veces los negacionistas que los otros. Yo más negacionistas siguiéndome a veces que eso. Eso sí que me llama, pero bueno, eso es un extremo. Pero lo que hay que hacer es no personalizar. También a veces yo conozco otras personas que en otras entidades persiguen los bulos y las pseudoterapias y les veo que a veces entran en cruces de descalificaciones en Twitter, por ejemplo. Digo, eso no hay que hacerlo. O sea, no hay que entrar en el tema personal, o sea, nunca hay que entrar en descalificaciones, en insultos o en una batalla personal porque llevas de perder, no es buena idea. Claro. Has nombrado Twitter o, bueno, X, como se llame ahora. Sí. ¿Qué responsabilidad toman estas redes porque saben que este tipo de información circula? ¿Toman algún tipo de responsabilidad en esto o se lavan las manos y miran para otro lado? Durante la pandemia hubo medidas en contra y se echó a bastantes negacionistas, a gente que difundía bulos antivacunas, se les echó de Twitter, por ejemplo, ¿no? Pero con el nuevo dueño de X, de Twitter, pues han vuelto y ya no hay medidas. Y además también pasó en Facebook. O sea, lo que ocurre con los grandes canales de redes sociales es que como pasó en la pandemia, había una alarma social, pues sí que anunciaban muchas medidas. Pero algunas de esas medidas se han quedado en agua de borrajas. O sea, quiero decir, a lo mejor eran para limpiar el nombre, ¿no? Y para parecer que iban a hacer algo cuando no lo hacen, ¿no? Ellos dicen que tienen un algoritmo que controla eso.
El algoritmo en Facebook, pues yo ya no lo he visto. Entonces hay que seguir presionándoles para que tomen más medidas contra estos bulos de salud y contra la desinformación. He estado mirando para informarme sobre esta entrevista en vuestra página web. Hay muchísimos decálogos y cosas para consejos, ¿no? Que desde luego a la audiencia les animo a que vayan y se informen, ¿no? Y se formen también. Y he leído una cosa interesante, que era que la inteligencia artificial va a duplicar casi el riesgo de los bulos de salud. Cuéntame un poco esto, porque ahora ya no es solo Google, ahora ya ChatGPT ya nos va a controlar la vida casi, ¿no? Sí, ya han salido estudios hablando de esto, alarmando sobre que la inteligencia artificial puede suponer un riesgo importante, lo que comentas, porque hay vídeos, fotos, textos que son muy creíbles. O sea, de hecho, hay estudios que nos dicen que una cara creada por inteligencia artificial es más creíble, más veraz, puedes confiar más en ella que una cara real. O sea, han salido estudios sobre eso. Entonces, claro, eso preocupa, los deepfakes preocupan, ¿no? También. Sí. Eso preocupa bastante. Entonces, a los símbolos lo que hemos hecho hace poco es, en colaboración con sociedades científicas, hacer una declaración de intenciones, un código ético, para intentar difundir la inteligencia artificial con ética, con principios. El tema es que la inteligencia artificial pues, es una herramienta súper útil, y la vemos. De hecho, en medicina se habla de que puede ayudar a diagnósticos más precisos, a los investigadores puede ayudar mucho, pero también depende de cómo lo usemos, también es muy peligrosa. Entonces, por eso hay que tener un código ético, un código de principios para saber qué hacemos con esa inteligencia artificial. Saber lo importante, qué hacemos con eso, ¿no? Y he hablado de la responsabilidad de las redes sociales, pero no me quiero quitar culpa en esto, ¿no? Los medios de comunicación también, ¿qué responsabilidad tenemos en esto, Ricardo? En lo que se trata de información de salud, yo creo que los medios de comunicación pueden colaborar concienciando sobre la necesidad de información veraz, pueden colaborar en algunos casos contrastando informaciones que les llegan, cuando son informaciones sensibles, y también a veces los profesionales formándose sobre temas de salud más específicos y más delicados, ¿no? Eso es lo que pueden colaborar más, ¿no? ¿Ha pasado que has visto algún medio o alguna editorial que se ha hecho eco de este tipo de bulos y dices, pero ¿cómo puede pasar esto? Sí, hay editoriales famosas en España que publican libros que inventan conspiraciones y que se convierten en bestsellers, que además son totalmente inventados y dicen que es un trabajo de investigación. Claro, esto es peligroso porque los lectores se lo creen. Esto se lo creen. Entonces, claro, si es como ficción, perfecto, pero cuando dices que eso es auténtico y además alimentas prejuicios, porque estas conspiraciones alimentan prejuicios, odios hacia colectivos, hacia etnias, pues es muy peligroso. ¿Veis alguna tendencia en vuestra organización a que sea un tema muy recurrente, algo dentro de la salud que sea como que siempre es el mismo tema? Sobre bulos de salud hay tres temas importantes, tres grandes ámbitos. Vacunas, alimentación y cáncer, son los que más bulos de salud circulan, esos tres temas. Luego, el año pasado, en Salud sin Bulos hacemos todos los años un ranking de los bulos más virales del año, ¿no? Este año hemos hablado, por ejemplo, de la repentinitis. La repentinitis son los negacionistas, los antivacunas, que achacan muchas de las muertes de famosos repentinas a los efectos secundarios de las vacunas, la vacuna COVID u otras vacunas. Es todo inventado, pero eso lo hacen. Sin ninguna base. Sin ninguna base. Lo han hecho con Iciar Castro, creo que lo han hecho hace poco, lo hacen con cualquier famoso que muere repentinamente, se lo achacan a las vacunas. Eso lo hemos visto mucho este último año. Hemos visto los chemtrails también. Eso también lo hemos visto mucho este último año. Estos son algunos de los bulos que más predicamento han tenido en el año que ha acabado. Ricardo, a lo mejor alguien nos está escuchando y está diciendo, a mí estos bulos no me llegan. ¿Tú los buscas y te alimentas de ellos? ¿O cómo funciona esto? ¿O el algoritmo, si ya has buscado uno, te empieza como a alimentar de la misma información? Sí, el algoritmo, si has buscado uno, el algoritmo te alimenta, sí, el algoritmo te aparece. Y luego, aparte, tampoco hay que buscar mucho porque, ya digo, a veces te aparecen los grupos de WhatsApp a los que perteneces, o grupos, a mí me ha pasado con grupos de padres. O sea, me pasa con grupos de padres y madres del colegio de mis hijos que a veces difunden bulos sin quererlo. Los bulos te aparecen por cualquier lugar. Y además, ya digo, por personas que piensan que te están ayudando cuando te pasan esa información, esa desinformación. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, si a alguien tú le dices, mira, esto es mentira, la gente responde positivamente y dice, voy a ver si cotejo más, o encima se enfadan y creen que lo han hecho bien? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Eso pasa, hay de los dos extremos. Hay personas que da igual lo que les digas, lo que les desmontes, la evidencia que les des, que no se siguen creyendo el bulo. ¿Hacia dónde va el futuro de esto, Ricardo? ¿Qué planes de futuro tenéis en Salud sin Bulos para trabajar? Nos interesa seguir haciendo mucha formación. Hemos visto que la formación es importante. Nos interesa hacer formación a grupos, a colectivos. Hemos hecho poca formación a personas mayores. Queremos hacer más formación a personas mayores. Hemos hecho formación a colegios, institutos, universidades, congresos médicos, pero a personas mayores no hemos llegado todavía. No nos ha resultado fácil llegar. Entonces, me gustaría por ahí hacer cosas. Y luego, lo que hemos comentado antes, queremos hacer cosas relacionadas con la inteligencia artificial.
no solo el principio del código ético, sino ver, dar consejos, hacer decálogos y recurrir a los expertos en inteligencia artificial para ver qué camino debemos tomar. Hace poco yo veía una televisión rusa que había creado una presentadora totalmente artificial. Eso, según nos comentan los expertos, puede ser muy peligroso. ¿Y qué aporta? Hay que ver entonces la inteligencia artificial, cómo la utilizamos y qué aporta. Realmente, que se utilice para algo realmente útil y positivo, ¿no? Claro, claro. Por ahí queremos ir, ¿no? Ricardo, antes de despedirme me gustaría que hicieras como un pequeño resumen de consejos que le puedes dar a nuestra audiencia para no dejarse engañar por estos bulos y ser activos y poner su granito de arena en acabar con este tipo de situaciones. En primer lugar, todos podemos tener un papel en combatir los bulos. Le digo, simplemente en parar la cadena. Si nos llega un bulo por WhatsApp, por cualquier grupo, por Telegram, como he dicho, lo que hemos visto, pues pararlo, no difundirlo, ya estamos ayudando. O sea, cualquier persona puede ayudar en eso. No hay que ser un profesional sanitario ni un experto en bulos para eso. Eso es muy importante. Todos tenemos un papel en combatir los bulos de salud. Eso es lo que siempre digo. Y luego siempre aconsejo ser críticos. Que a veces nos falta ser críticos. Nos falta contrastar, no creernos lo primero que nos llega, no creernos que lo primero que nos llega o que nos mande un familiar o un amigo. Ser críticos, contrastar y tener en cuenta que todos tenemos un papel contra el bulos de salud. Pues muy importante ese mensaje, Ricardo, con él nos quedamos. Muchísimas gracias. Te invito a Vida cada vez que quieras venir porque esta es tu casa y podemos seguir poniendo nuestro granito de arena en acabar con estos bulos y en difundir información veraz y buena que nos ayude, ¿no?, a tomar buenas decisiones en cuestión de salud. Muchas gracias. Pues muchas gracias y vosotros seguir con nosotros, que como acabo de deciros, en Vida, solo información veraz. Seguir con nosotros.